buenos días a todos, damas y caballeros. Gracias por estar presentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa dedicada a uno de los desafíos más apasionados del ejercicio jurídico contemporáneo, la incorporación de las nuevas tecnologías en la práctica del derecho. La profesión jurídica atraviesa una transformación profunda. La digitalización de los procesos, la aparición de herramientas inteligentes y la creciente complejidad de la prueba tecnológica nos obligan a repasar la manera en que investigamos, litigamos, asesoramos y tomamos decisiones jurídicas. Ya no basta con dominar la norma. Hoy también es indispensable comprender el entorno tecnológico en el que esa norma se aplica. En esta mesa abordaremos tres ejes fundamentales. En primer lugar, conversaremos sobre las herramientas tecnológicas al servicio de las y los profesionales en derecho, explorando recursos que optimizan las gestiones de los casos, el análisis documental y la preparación estratégica del litigio. Seguidamente nos atenderemos en el análisis de peritajes tecnológicos en materia de consumo, un ámbito cada vez más frecuente donde la prueba digital y los registros electrónicos y la trazabilidad de datos se convierten en elementos decisivos para la resolución de controversias. Finalmente, cerraremos con una mirada hacia el presente y el futuro del ejercicio forense, el litigio de la mano de la inteligencia artificial, examinando cómo estas herramientas están redefiniendo la investigación jurídica, la predicción de escenarios procesales y la preparación de argumentos, sin perder de vista los principios éticos, las garantías del debido proceso. Que este espacio nos permita comprender que la tecnología no sustituye al jurista, pero sí potencia su capacidad, precisión y alcance. Sean todos y todas bienvenidas a este conversatorio sobre el derecho que ya está en marcha. Procedo a presentar a la primer participante, a doña Viviana Fernández Serracín. Es profesional especialista en gobierno, riesgo, cumplimiento de información y tecnologías, con más de 25 años de experiencia en la industria financiera, de servicios, retail, desarrollo y liderando procesos en riesgo tecnológico, auditoría de sistemas, seguridad de información de implementación y evaluación de sistemas de gestión de seguridad, cumplimiento regulatorio y continuidad de negocios y tecnologías. Es licenciada en informática con énfasis en gestión de recursos tecnológicos y cuenta con un máster en administración de ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su formación se complementa con un posgrado en Derecho Digital y Tecnologías Emergentes por la Universidad Centofotet, integrando una visión técnica, estratégica y jurídica de la gestión tecnológica contemporánea. Su trayectoria combina experiencia operativa y directiva en entornos altamente regulados, aportando soluciones orientadas a la protección de los activos de información, la resiliencia, la tecnología y el cumplimiento normativo, así como la gestión integral de riesgos, ecosistemas digitales. Se ha desempeñado como asesora y formadora en materia de gobierno y de seguridad de la información, ciberseguridad y cumplimiento tecnológico, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional en protección de datos y gestión de riesgos digitales. Le damos la bienvenida a doña Viviana. Buenos días, vamos a tratar de hacer el esfuerzo por cumplir con la información que traemos en los 15 minutos que tenemos. Y ya que estamos muy en boga con el tema de los sondeos, me gustaría que me levante la mano las personas que creen o que ven una amenaza en la incorporación de la inteligencia artificial en esta disciplina, en esta carrera de derecho. Bien, son poquitos, 3, 4 personas. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a empezar por definir, no desde el punto de vista de qué es inteligencia artificial, porque ya creo que Kendall ahí va a ahondar un poquito más, sino qué no es inteligencia artificial. No sé, por favor.
Ok, ¿qué no es inteligencia artificial? Estamos acostumbrados a creer, o por lo menos comercialmente se nos dice que la inteligencia artificial es como ese oráculo mágico que tiene todas las respuestas, que conoce todos los campos, que conoce todos los detalles sobre todas las actividades del ser humano. Sin embargo, por detrás de ese concepto, lo que tenemos en realidad es una serie de sistemas informáticos que, si bien tienen una alta capacidad para lo que es el procesamiento de grandes cantidades, grandes volúmenes de información, no deja de ser una simulación de lo que es el pensamiento humano, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos es son herramientas altamente capacitadas que lo que hacen es reconocer patrones en cuanto a la información o al material que se les da para alimentar los modelos, y con base en esto hacer una predicción por medio de algoritmos matemáticos de cuál puede ser la palabra que calza mejor de acuerdo con el contexto de lo que está procesando, para dar una respuesta a quien está interactuando con estos modelos. Aquí vamos a ver que siempre la inteligencia artificial, cualquier herramienta que utilicemos, sean las generales o sean ya las propias o especializadas en cada uno de los ámbitos que vamos a ver, siempre nos van a dar una respuesta. No necesariamente es la respuesta correcta, pero siempre vamos a tener una respuesta. Bueno, aquí muy probablemente no se vea mucho porque en realidad tienen la letra pequeña, pero básicamente con esta diapositiva lo que queremos es mostrar cuál ha sido el porcentaje que, por lo menos en estudios que están publicados, se ha dado con respecto a la adopción de herramientas de inteligencia artificial a nivel de despachos legales. Y vemos que globalmente presentan un 26%. Estados Unidos definitivamente es una de las áreas en las que mejor se ha incorporado esto dentro de los procesos operativos de los despachos, llegando incluso hasta un 70-80%. Es importante recalcar que a nivel de Latinoamérica las estadísticas indican alrededor de un 28%. Y la utilización básicamente está en búsqueda rápida de jurisprudencia y de doctrina. También en redacción y revisión de contratos y en resumen de expedientes. Ese es el mayor uso que se hace hasta la fecha de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tipos de herramientas tenemos disponibles y qué cuidado debo tener yo cuando estoy interactuando o estoy utilizándolas dentro de mi día a día como abogado? Ok, acá tenemos, digamos que un resumen muy grande de las inteligencias artificiales que más se utilizan hoy por hoy en mercado. Básicamente estamos hablando de inteligencia artificial generativa, estos chats que están en línea, que todos los utilizamos, que le hacemos consultas y que básicamente tienen la modalidad gratis, ¿verdad? Para hacer ciertos tipos de consultas, y definitivamente, si se quiere pues un mejor rendimiento y mejor precisión en resultados, pues también hay modelos de pago. Quisiera aclarar que a partir de aquí no es una recomendación comercial lo que se está dando, simplemente es una recopilación de información que está publicada y que por tanto no se está patrocinando la charla, y cada uno tiene la obligación de validar que de lo que se les está presentando les funciona mejor en sus propios contextos. Entonces decimos, bueno, acá tenemos a mano derecha de ustedes las 4 herramientas que más se utilizan. Definitivamente ChatGPT es el que se lleva la mayor cuota de mercado, con casi un 90% de los abogados utilizándola. Es la que está más extendida a nivel general, pero también hay otras herramientas, ¿verdad? Existe, la segunda es Claude, que es una inteligencia artificial
que está muy arraigada en temas de derecho debido a la precisión y a la capacidad de su análisis. Está también Gemini, que es la herramienta de Google, y está Perplexity, que es sumamente interesante como herramienta de investigación también. Imagino que aquí la mayoría usa ChatGPT, pero me gustaría saber quién de los presentes conoce alguna de las otras herramientas o la utiliza a diario. Muy bien, excelente. Me gusta ver tantas manos arriba. Es importante saber que, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, hay países que son líderes en cuanto a la implementación o al uso de herramientas en cuanto a la práctica legal, y estamos hablando de Chile, Brasil, Uruguay. Y hay un segundo grupo que se llama adoptantes, son aquellos países que van incorporando cada vez con más avidez este tipo de herramientas en sus procesos. Y en ese tenemos a México, a Colombia, Argentina y a Costa Rica. Bien, como ustedes van a tener copia de la presentación, ahí les dejo una tablita interesante donde nos hace una comparativa de cuáles son los pros, los contras del uso de cada una de estas herramientas. Y aquí solamente me voy a detener en las fechas que están incorporadas en el nombre de las columnas, porque resulta que los modelos de inteligencia artificial, ustedes saben que utilizan cortes de entrenamiento, ¿verdad? Estos son cortes de información que se incorporan en el modelo de inteligencia artificial para que empiecen a aprender y a generar respuestas. Si ustedes están utilizando las versiones gratis de estas herramientas, esas fechas que están ahí arriba son la fecha de corte de información que se utiliza en cada una de ellas. Importante, no es que no vean nada a partir de allá, porque el modelo incorpora tanto el conocimiento que ya está dentro del modelo como con alguna indexación de lo que sería Internet. Sin embargo, utiliza el modelo tal y como está entrenado a la fecha que está establecida acá para hacer digamos, pseudo razonamiento. Bien, ¿qué desafíos tenemos? Aquí es importante hablar del fenómeno de las alucinaciones. No sé si todos habrán escuchado ese concepto. Una alucinación es cuando una herramienta de inteligencia artificial da una respuesta que da por certera, siendo que no es correcta. En dos platos nos está diciendo que el cielo es verde y que el pasto es azul y lo está definiendo tal cual, ¿verdad? Esto pasa bastante a menudo. ¿Por qué? Porque las herramientas están hechas para darte una respuesta. Y si ellos no tienen la respuesta precisa, lo que van a hacer es utilizar sus propios modelos de predicción para ver qué es lo que podría calzar ahí. Esto es importante, sobre todo cuando se utiliza los modelos de herramientas generativas, porque vamos a ver, hay ocasiones en las que se hacen consultas, te da una respuesta con base en una ley que definitivamente lo define como si fuera una ley local y no es una ley que exista en el país. Eso me ha pasado personalmente. Habrá otro tipo de alucinaciones también en cuanto a precisión. Y aquí es donde viene el tema de cuál es el papel del profesional en relación con el uso de estas herramientas. Y ojo, que este tipo de problemas no solamente existen a nivel de lo que sería ChatGPT, Claude, etcétera. También existe a nivel de los modelos de herramientas que están especializadas en el uso exclusivo de la disciplina. También tenemos otro desafío que tiene que ver con el sesgo de quién gestiona las herramientas. Esto tiene que ver con cómo se alimenta el modelo de predicción, qué tipo de información se le incorpora al sistema y quién es el que está detrás de todo esto. Cada una de las herramientas tiene una empresa, tiene intereses creados por detrás, intereses de tipo económico, de tipo político, y es importante, por tanto,
que cada uno de ustedes pueda desarrollar un criterio para determinar qué tan preciso o qué tan válidas son las respuestas que estas herramientas nos están dando. Y desde el punto de vista del manejo de la información, uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo asegurar y mantener la confidencialidad de los datos que estamos incorporando a las herramientas. Aquí hay una diferencia muy importante si estamos hablando de herramientas de uso general entre lo que es el uso del modelo gratuito con respecto al uso del modelo de paga, porque el uso del modelo de paga tiene opciones para, vamos a decir, no permitir, al menos conceptualmente, que la información que se comparte con la herramienta se utilice para el aprendizaje de sus modelos. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener en consideración, siendo que la información que utilizan a nivel de procesos legales generalmente es de alta confidencialidad. Y acá vamos a ver, como les decía, un poco de las herramientas que tenemos disponibles. Entonces, el primer tipo de herramientas va a ser software de análisis predictivo, que se utiliza para analizar casos y posibles resultados. Esto se utiliza sobre todo para revisar casos una vez que tienes un cliente que te trae un caso. Y acá lo que podemos hacer es generar probabilidades de una teoría del caso por medios estadísticos, ¿verdad? Para anticipar qué tan probable es un éxito o un fracaso en el litigio, qué variables pueden considerarse como antecedentes judiciales, si tenemos el perfil del juez, cuál es la línea jurisprudencial del juzgado al que se va a presentar el proceso. Y la idea con esto es que ustedes tengan una forma un poco más sistemática de poder predecir qué tan viable es el proceso tal y cual lo trae el cliente. Luego tenemos otro grupo de herramientas que tienen que ver con la gestión documental. En la disciplina legal, definitivamente los volúmenes de documentos que se manejan, pues es importante, y una de las grandes fortalezas de la inteligencia artificial es precisamente el hacer un procesamiento de esa información de una forma eficiente. Entonces aquí básicamente estas 5 herramientas que están acá y las que van a ver en las consecutivas filminas son las que a nivel de internet ustedes van a encontrar como el top 5. Vamos a ver, los criterios pueden variar, definitivamente puede ser que en otro análisis presenten otro tipo de herramientas. Lo cierto es que lo que queríamos hacer aquí énfasis es que existen opciones y que cada una va a tener sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que con este tipo de herramientas ustedes van a poder determinar con solo incorporar la información si hay normativa citada que está derogada, van a poder hacer una indexación automática de la documentación, incluso pueden subir el audio de una audiencia y que esta herramienta les entregue un resumen ejecutivo con los puntos de conflicto que identifica. O, por ejemplo, hacer un procesamiento del lenguaje de los documentos que ustedes suban y determinar cuáles términos están utilizando que no corresponden a terminología utilizada a nivel local. Luego tenemos plataformas para lo que sería la gestión de contratos legales, y acá pues definitivamente lo que hace es que automatizan, crean, revisan, dan seguimiento a los contratos, tienen APIs para poder hacer integraciones que además permiten generar o detonar acciones a partir de la firma de un contrato. Tenemos también herramientas para lo que se llama e-discovery, que sería básicamente el análisis electrónico de documentos, para también hacer clasificación de evidencias, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es lo que hace la IA? Se le puede incorporar
parte de las pruebas que ustedes tienen, como lo serían mensajes, emails, videos, fotos, documentos relacionados a los casos que ustedes están trabajando. Y estas herramientas lo que va a hacer es un análisis. Aquí es interesante esa primera que dice una codificación predictiva de análisis de sentimientos. Entonces es interesante porque ella va a leer, no sé, un correo, un documento, un mensaje de WhatsApp y te va a decir cuál es el tono en que se está redactando ese documento. Entonces vean que puede ser útil incluso para la hora de saber determinar cuáles pruebas pueden ser más útiles a nuestra teoría del caso. También hay sistemas que lo que hacen es la generación automática de informes jurídicos, que lo que hacen es sintetizar grandes cantidades de datos y documentos y producir informes coherentes, estructurados, incluso proporcionar resúmenes de caso. Esto, vamos a ver, mejora mucho la rapidez de la toma de decisiones y aumenta la capacidad analítica del abogado. Al final de cuentas, estas herramientas deberían ser como tales un medio por el cual el abogado tenga cada vez mejor capacidad de análisis crítico. No es una sustitución del analista, es una herramienta para mejorar y eficientizar ese tipo de análisis. Luego tenemos acá las soluciones de control de riesgo, que lo que hace básicamente va a ser monitorear el cumplimiento de normas y detectar riesgos legales mediante análisis de políticas internas, cambios regulatorios. Es interesante que estas herramientas se utilizan para análisis preventivo en ciertas industrias, por ejemplo, para lo que tendría que ver con el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y la Ley de Legitimación de Capitales, y además para, por ejemplo, normativa de su jefe en materia financiera. Luego tenemos los chatbots, que básicamente lo que nos facilitan es la interacción con los usuarios finales o con los clientes, ¿verdad? Son capaces de responder preguntas, recopilar información e incluso hacer ciertos análisis básicos con respecto a las consultas de quiénes son los clientes. Entonces, aquí nada más para concluir, sí les debo decir que previo a la incorporación de estas herramientas, cada uno debería tener un análisis de qué es lo que realmente necesitan en su práctica. Suena muy interesante el incorporar herramientas de IA, pero es importante que ustedes analicen cuál es el contexto de cada uno de ustedes, qué es lo que realmente necesitan, para que incorporen las herramientas de acuerdo con la realidad de la práctica que ustedes realizan. Por otro lado, siempre es importante que se desarrolle una política interna del uso de la inteligencia artificial para que cada una de las personas de la oficina, del despacho que ustedes tienen o donde ustedes trabajan, sepan cuáles son las reglas que aplican para este fin. Básicamente, a nivel de conclusión, yo les diría que hay una frase muy interesante que dice que el abogado que es un buen abogado con herramientas de inteligencia artificial va a ser todavía mejor. Pero aquellos que no lleguen a esa línea de excelencia, muy probablemente el mismo mercado los va a ir incorporando en un nicho cada vez más estrecho, del cual va a ser difícil salir posteriormente. Muchas gracias. Excelente. Bueno, creo que yo me considero que no estoy tan actualizada y eso me horroriza con toda esta tecnología y muchos de los abogados viejos, ¿verdad? Quedamos como así, como tenemos que actualizarnos y tenemos que cambiar, ¿verdad? También para dar un mejor servicio, no solo por cuestiones personales, sino para un mejor servicio. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente participante, la señora Rojas Rivero.
Adriana Rojas Rivero, que es una destacada abogada costarricense especializada en el consumo financiero y protección de los derechos de los consumidores bancarios y financieros. Su formación profesional incluye una licenciatura en Derecho y una especialización en Derecho del Consumo Financiero, disciplinas desde las cuales ha desarrollado más de 3 décadas de experiencia en litigios y asesoría jurídica en esta materia. Es presidenta y fundadora de la Asociación de Protección y Defensa del Consumidor, APRODECO, organización con reconocimiento nacional que promueve la defensa de las personas frente a las prácticas abusivas del sistema financiero y busca equilibrar las relaciones entre consumidores y entidades bancarias. A lo largo de su trayectoria, Adriana Rojas Rivero ha liderado iniciativas para salvaguardar los derechos de los consumidores en procesos judiciales, especialmente en casos de sobreendeudamiento, cobros indebidos y prácticas financieras desproporcionadas. Ha participado de manera activa en foros, seminarios y conversatorios sobre el derecho del consumo financiero, así como en espacios mediáticos donde se ha expuesto análisis y propuestas para fortalecer la protección de las personas frente a entidades financieras. Su compromiso con la educación financiera se ha hecho evidente mediante la publicación de artículos especializados, la participación en discusiones públicas sobre las políticas de protección al consumidor y su defensa de la creación de mecanismos institucionales robustos para garantizar una tutela efectiva de la ciudadanía frente a los abusos crediticios. Adriana Rojas Rivero se distingue por su enfoque técnico, su defensa constante de la equidad en la relación financiera y su aporte al desarrollo de una cultura jurídica que prioriza la justicia y la protección de los sectores más vulnerables del sistema económico. Adelante. Buenos días. Primero un agradecimiento a los organizadores de este evento por darme un espacio de compartir un poquito experiencias, conocimientos que tengo en los procesos judiciales por fraude cibernético bancario desde el año 2008 a la fecha, tarea que no ha sido para nada fácil. En el tema de los peritajes, lo primero que tenemos que lograr identificar es que una sustitución de identidad virtual en la gestión en línea o el servicio en línea de la entidad bancaria o de la entidad financiera. ¿Por qué? Porque para todos los efectos del banco, al haberse utilizado su usuario, su contraseña y el one-time password, código de única verificación o clave dinámica, bingo, token virtual, token físico o como le quieran denominar a la tecnología del caso en concreto, para el banco, quien realizó todas esas transferencias de dinero es el cliente. Entonces, la primer tarea, la primera dificultad es lograr determinar que no fue el cliente, que fue un impostor, que hubo sustitución de identidad virtual. Tenemos que para el año 2022, 2023, incluso 2021, se perdieron en las cuentas bancarias de los costarricenses entre 20 y 23 millones de dólares por año. No son cifras pequeñas. Estamos hablando de mucho dinero. Yo siempre he dicho que para poder defender a toda la población que ha perdido esta cantidad de dinero, requerimos todos los abogados de Costa Rica, Centroamérica, y no llegamos, no damos abasto. Estamos hablando de mucho dinero perdido en cuentas bancarias, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. ¿Dónde acudir ante esta situación? Primero, hay que ir a la vía administrativa. Tenemos que hacer un reclamo. La primer trampa cuando hacemos el reclamo administrativo es que el banco en la plataforma de servicios nos dice vaya a la OIJ y presenta la denuncia. ¿Por qué es la trampa? Porque no podemos ir al Ministerio de Economía porque si hubo actuación judicial ya pierde el MEIC la competencia en la defensa de nuestros derechos. Entonces, como quien dice,
arrancamos con la pierna izquierda, ¿verdad? Y si no le llevamos la denuncia a la OIJ, no inician el procedimiento administrativo del reclamo. Aquí empiezan los abusos, aparte de la falta de herramientas tecnológicas en protección de nuestro dinero. Cuando tenemos cuentas bancarias, tarjetas de débito y tarjetas de débito con seguros, no podemos obtener estos seguros de forma individual. Sería muy feliz con una libertad de elección poder ir a una entidad aseguradora, un agente de seguros y comprar mi seguro. Que si tengo una cuenta bancaria en el Banco Nacional, una en Promérica, una en la FICE, poder tener un seguro que me cubra todo. Pero resulta que ni siquiera en la misma entidad bancaria tengo la posibilidad de elegir, ni siquiera para todos los servicios de la misma entidad. Un seguro para la tarjeta de débito, un seguro para la tarjeta de crédito, un seguro para la cuenta bancaria y un seguro para los sobres, certificados y ahorros. Y todos colectivos adquiridos en la correduría de seguros del banco en las modalidades que hayan ellos convenido con la entidad aseguradora. Entonces, nunca llegamos a obtener ese contrato colectivo adquirido entre el banco y la entidad aseguradora. Desconocemos totalmente cuáles son las condiciones y cuando hacemos el reclamo nos dicen el siniestro fue robo, estafa y pérdida del dinero. O de la tarjeta de crédito o débito. Y lo que usted tuvo fue un fraude, no está incluido. Me voy yo a donde los penalistas, al no ser penalista, ¿cuál es la diferencia entre un fraude y una estafa? Y me dicen que son sinónimos. Entonces nos están agarrando, como quien dice, de tontitos, ¿verdad? Ya de por sí, ya nos robaron el dinero en la cuenta, ya nos robaron el dinero de la tarjeta y nos dicen que no cubre por términos técnicos penales que no tienen relación alguna con el seguro, con el servicio financiero. Estamos hablando de sustitución de identidad virtual. Si es fraude, si es estafa, eso es indiferente. El siniestro es que una persona entró con mi identidad virtual y me robó mi dinero. Entonces, empecemos por ponerle nombre a las cosas como tienen que ser, en lugar de tecnicismos para que las aseguradoras terminen sin pagarnos el dinero perdido. Cuando hablamos de clonación de tarjetas, especialmente el Banco BAC nos dice, eso no es posible porque acabamos de implementar hace unos años ya la seguridad en los chips. Bueno, seguridad en los chips, usted y toda su familia. Yo tengo casos en Aprodeco todos los años, todo el tiempo, de clonación de tarjetas del BAC. Y pedimos la indemnización de daños y perjuicios, demostramos que la persona está en Costa Rica, que la tarjeta fue utilizada en datáfono físico local comercial y que el señor tenía la tarjeta en su billetera cuando los hechos fueron realizados. De tal suerte que tenemos que seguir en esta lucha día a día, porque de lo contrario no recuperamos el dinero. Cuando tenemos la figura del SIM swapping, es más alarmante para los costarricenses. Ya hay muchos casos en Panamá, ya tenemos varios casos. Tuve el honor de haber ganado el primer caso en la SUTEL de indemnización de la pérdida del dinero de la cuenta bancaria de un médico cirujano de la Caja Costarricense del Seguro Social que perdió 11 millones. Tenía una operación de 10 horas. Y entonces dicen, pero le entregamos en el celular el SIM en menos de un minuto de que le estaban sacando dinero. Perdón, estoy operando. Un médico está operando y está viendo el celular. Bueno, ya pobre paciente. No, él tiene que estar operando en lo suyo. Cuando él sale de la operación, ya le habían quitado 11 millones de colones. No había recibido una llamada telefónica, no había tratado de intentar de entrar a las entidades bancarias por medio de buscadores del Google o como se lo quieren llamar, no había recibido un link, estaba operando. ¿Qué pasó? Le clonaron el SIM del celular,
no se dio cuenta porque no está pendiente de su teléfono y pudieron tener acceso a todo lo que está abierto en el celular. ¿Qué tenemos abierto? El EDUS, el Facebook, el correo electrónico, banca móvil, entonces el SIM, los mensajes SIM. Entonces le mandaron entran banca móvil y ponen olvida mi clave y le mandan la clave al correo electrónico que lo está viendo el delincuente porque tiene el SIM abierto, sin clonado. Entonces, le mandan el one time password, el código de única verificación al correo electrónico o al SIM y lo están accesando. Con eso cambian la clave, entran a las cuentas y sacan el dinero. Tenemos el Trapito Dominguear La Sutel, es la única institución pública con facultades de indemnizar daños y perjuicios al consumidor afectado por un problema en la telefonía móvil. Y conste que la telefonía móvil no era cuenta bancaria, que ellos lo que decían eso yo no soy cuenta bancaria, yo no soy banco. Sí, pero por medio suyo sacaron el dinero de los bancos. Y ahí la responsabilidad es suya como operador de telecomunicaciones. En mi teoría del caso, como dicen algunos colegas y profesores, amigos queridos, y la SUTEL nos dio la razón. Con respecto a los peritos de ciberseguridad bancaria, tenemos problemas. ¿Por qué? Una persona pierde 1 millón de colones, pierde 700,000 colones y el perito me cuesta 2,5 millones de colones. Arrancamos con el pie izquierdo, ¿verdad? Los peritos no son baratos. Entonces, si una persona pierde 7 millones, 10 millones en adelante, persona, empresa, asociación, cooperativa, ahí vale la pena tener una prueba, hacer el esfuerzo económico para obtener un perito en ciberseguridad bancaria. De lo contrario, pues hay en APRODECO, en la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero, les decimos, le va a salir muy caro, ¿verdad? 2,5 millones un perito, ¿verdad? Que algunos son de $1,000, sí. Tenemos el problema de la vía judicial. Casi no hay peritos en ciberseguridad, hay peritos ingenieros en sistemas y cuando hacen las preguntas responden desde la perspectiva de ingeniero en sistemas, no siendo especialistas en ciberseguridad. Eso es como ir a hacerse un Papa Nicolau de un médico general. Ocupo el especialista, ¿verdad? Necesito ir a la persona que sabe en esas preguntas. En el Poder Judicial son más baratos, pero especialista en ciberseguridad se nos van hasta 3 años sin encontrar. Y el cliente pues se desespera en el transcurso del tiempo. Cuando tenemos peritos privados, ya estamos desde la perspectiva que estamos en un caso con una cuantía importante suficiente para recomendarle al consumidor bancario, busque un perito y si no, buscamos por usted. Cuando le hacemos las preguntas a ese perito, las preguntas no es que hay que diseñarlas en el momento del juicio cuando vamos a interrogatorio, es antes, es cuando vamos a hacer esa investigación con la finalidad de determinar si vale la pena ir a la vía judicial a reclamar por esos derechos. La primera pregunta, ¿cumplen con la normativa técnica? Hay normativa técnica, está la técnica del Banco Central, la normativa técnica transferencia SIMPE. No la puse porque se me ponía en la letra muy pequeña, pero está la normativa de transferencia SIMPE, ya SIMPE móvil o solo SIMPE, del Banco Central de Costa Rica, tenemos la normativa 524 de CONACYF y tenemos normativa internacional y tenemos la ISO. Aquí les puse los nombres en donde la pregunta al perito es el banco, la cooperativa, la mutual, en donde la persona perdió el dinero, cumple con la normativa. ¿Cuáles son los hallazgos? Sí, parcialmente. Es la respuesta normal.
La normativa no se cumple en su totalidad en nuestro sistema financiero nacional. Y eso lo indican las auditorías por escrito. Cuando tenemos un perito privado, tiene la limitación de que se apersona a la entidad financiera a hacer un interrogatorio para verificar precisamente sobre cuál es la bitácora de movimientos del día de los hechos, todo el checklist, las auditorías y demás. Y hay muy poco respaldo de respuesta. Son pocos los que responden, por no decir casi nulo. Entonces, lo que hay que demostrarle al juez es que se pidió hasta el cansancio. Se hizo de todos los esfuerzos para obtener esa información, para demostrarle al juez que esa información no la obtuvimos y solicitarla en la vía judicial para que el perito realice su peritaje. Que el perito realice su investigación sin la información del Departamento de Seguridad de la entidad bancaria, sin las bitácoras, sin el informe del organismo de investigación judicial que también nos puede ayudar a obtener esta información, es mejor no ir, porque sería una cita ciegas, porque el perito no puede hacer una investigación sin acceso a los documentos de movimientos electrónicos que se dieron el día que se perdió el dinero. En la bitácora les estoy poniendo lo que casi siempre sale. El primer movimiento que sale en las bitácoras, comúnmente en todos los casos, olvidó su clave. Aquí se inicia. ¿Y por qué en banca móvil? Porque es más fácil accesar, porque no tiene tanta herramienta de ciberseguridad como la tiene las transferencias SIMPE. No tenemos firma digital, no tenemos el token físico, porque el celular no permite introducir ese tipo de herramientas. Entonces, como quien dice, tenemos una protección. Yo les digo a los jueces, tenemos una tapia de 5 metros con electricidad al frente, con el patio con alambres de púa, ¿verdad? Entran por el patio trasero, entran por atrás. Entonces, olvida la clave de banca móvil, ya tienen acceso al correo electrónico por SIM swapping o porque le clonaron, porque tenemos la pésima costumbre de ligar a las cuentas bancarias un correo electrónico gratuito, Gmail, Yahoo, Hotmail. Yo hice un ejercicio con estudiantes de Ingeniería en Sistemas y les dije, clónenme un Gmail, duraron menos de 30 minutos. Y ese es el que ponemos de herramientas de ciberseguridad ligado a las cuentas bancarias. Lo plagian así, como cuando abrían los carros, ¿se acuerdan? En los 90s, que los robacarros que decían que duraban menos de 3 minutos. Por lo menos teníamos alarmas. Aquí estamos de brazo cruzado. Entran. Entonces ya tienen plagiado el correo electrónico, tienen plagiado el SIM, olvidó su clave y tienen acceso a la nueva clave. Y luego el banco dice que rechaza el reclamo porque eran con información que solo el cliente tenía a su disposición. Tecnológicamente, eso no es una realidad. Entonces luego viene de olvidó su clave, deshabilitan el token. Ojo, aquí ya siendo abogados necesitamos el perito a la par. ¿Qué es eso de deshabilitar el token? ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? El perito es el que tiene que decir si se cumplió la norma técnica de seguridad para que eso pasara o para que impedir que eso pasara. Porque lo primero que nos quitan es el token virtual, el token físico, la clave dinámica, el bingo, póngale el nombre que quiera. Nos los quitaron, ya nos clonaron el correo electrónico, nos clonaron el SIM y nos deshabilitaron el sistema de seguridad. Como quien dice, ya si intentamos entrar para bloquear, ya está bloqueado, ya no tenemos, nos sale bloqueado, ya no tenemos acceso.
El delincuente sí, está haciendo fiesta. El que no tiene acceso es el cliente, el consumidor. Luego habilitan los nuevos, que son los que ellos manejan y controlan, y cambian el límite diario. Y aquí es donde hablamos del apetito de riesgo. Y el apetito de riesgo depende de cada persona física o jurídica, si quiere hacer transferencias electrónicas por 100,000 diarios, 500,000 diarios, 1,000,000 diarios, si es una empresa, 50 millones diarios. Eso ya depende del apetito de riesgo de cada consumidor bancario. Ellos duran microsegundos en cambiar el límite de riesgo, nuestro apetito de riesgo, a los montos máximos. Luego viene, ya terminé. Bueno, yo estaba empezando. Viene agregación de cuentas favoritas y transferencias de fondo. ¿Qué vemos elementos? Un minuto para terminar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dicen? Gracias. ¿Qué vemos en las transferencias típicamente? Se dan en la madrugada, las 12 de la noche, 36 minutos, 12 de la noche, 51 minutos, pero resulta que la normativa técnica dice que no se pueden hacer durante horas del sueño. Y entonces ahí vemos que la normativa técnica se cumple parcialmente, ¿cierto? Y esto es típico, por eso es que no nos da la bitácora, completamente típico. Llaman por teléfono, lloran y piden el bloqueo de cuentas a la entidad bancaria, y la señora que atiende bloquean cuentas, pero deja abiertos otros canales. Bloqueó SIMPE, pero dejó abierto SIMPE móvil. Bloqueó SIMPE móvil, pero dejó abierto SIMPE. Bloqueó SIMPE móvil o SIMPE y dejó abierta la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito. Y por los diferentes canales sale el dinero después de haber llamado y pedido ayuda al banco, pidiendo el bloqueo de cuentas bancarias. Y dicen, pero es que usted es regoso clave, por eso es que no le podemos pagar. Preguntas. ¿Se puede clonar la página del banco? Bueno, la normativa técnica dice que no. Ah, cumplimiento parcial. Hello, Banco Costa Rica, ¿dónde estás? Se pueden realizar 2 o 3 transferencias en el mismo minuto, en el mismo segundo y mismo microsegundo. La norma técnica dice que no, y yo tengo en ciberseguridad, en cibercrimen organizado, muchos casos que en el mismo minuto, mismo segundo y mismo microsegundo se dieron transferencias de dinero a personas diferentes, en bancos diferentes, con números de cuentas diferentes. Así que no podemos permitir que nos digan que nos rechazan los reclamos porque dimos información confidencial, y me voy para que no me echen. Lo siento, yo estaba muy entretenida y me encantó porque está muy interesante y está muy actual, pero al que le va a ir feo es a Kendall, porque no va a poder exponer así como tanto. Nuestro tercer participante es don Kendall David Ruiz Jiménez. Es un abogado notario público costarricense con una sólida trayectoria académica profesional en Derecho, reconocida por su contribución al desarrollo jurídico nacional e internacional. Es socio director de Azolecom Abogados, firma con presencia en Costa Rica y en la región centroamericana, donde lidera áreas de derecho comercial, derecho procesal civil, laboral y resoluciones alternas de conflictos. Posee un doctorado en Derecho Comercial y Procesal Civil, máster en Derecho Empresarial y un MBA en énfasis en recursos humanos, estudios contemplados con diplomados y especializaciones en arbitraje, psicología del testimonio y tecnologías aplicadas al derecho. Actualmente cursa maestrías en inteligencia artificial e ingeniería de conocimiento e inteligencia artificial y Legal Tech. Refleja su interés en interacción entre el derecho y la tecnología. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples distinciones, entre ellas el Premio al Mérito Jurídico 2024 otorgado por la Barra Interamericana de Abogados, así como está en inglés y no soy muy buena. World Letters, no lo sé pronunciar, Awards, no sé, 2020, y el reconocimiento Global Corporación
Igual en inglés y tampoco sé muy bien pronunciarlo, perdón. Estas distinciones subrayan su impacto tanto en la práctica jurídica como en la comunidad profesional. Además, su labor como abogado litigante, Kendall Ruiz Jiménez es profesor universitario, conferencista internacional y escritor de obras jurídicas, con con publicaciones especializadas en derecho procesal, notificaciones judiciales y procedimientos civiles mercantiles. Su experiencia incluye roles de liderazgo en asociaciones profesionales y participación en comisiones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y membresías en agrupaciones jurídicas internacionales que promueven al Estado de Derecho y la formación continua. La combinación de excelencia académica, reconocimiento profesional y compromiso con la educación jurídica convierte a Kendall Ruiz en una figura destacada del derecho contemporáneo costarricense, comprometido con la innovación, la ética y la formación de nuevas generaciones. Adelante, don Kendall. Muchas gracias. Y qué bueno estar de vuelta en casa. Es un placer estar acá. Yo ya he pasado como 4 líneas nada más para la presentación, pero muy agradecido. Nada más les voy a arrancar con esto. El futuro no se espera, se diseña. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que escribir el futuro del derecho de una manera distinta. A mí me encanta la academia, me fascina el tema práctico. Y una de las cosas que a mí más me gusta es venir y generarles algo más allá solo de la enseñanza, sino que quede una semillita. Y esta frase es la que yo quiero que queden ustedes. Que no tengan miedo a la tecnología, que se avienten a las herramientas que ya Vivi nos dio, que se avienten como Adri a pelear contra grandes entidades financieras en defensa de derechos y también, si les toca defenderlos, por ahí tenemos personeros también del banco. Y si les toca defenderlos también que se defiendan, ya Adri les dijo por dónde los van a golpear. Entonces, el futuro lo tenemos que escribir ya. La mejor manera de escribir nuestro futuro es trabajando el día de hoy. Entonces, bueno, la primera vez que se habló de IA fue en un evento académico como el que tenemos el día de hoy. De aquí es que nacen ideas, de aquí es que nacen los mejores aspectos que podrían ayudar a la sociedad. Ayer tuvimos un debate acá y escuchaba yo a los candidatos a presidencia que de una u otra manera han sido silenciados por medios diciendo ideas brillantes, pero brillantes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que escuchar a todas las personas, porque todas las personas son valiosas y todas las personas tienen algo importante que decir. En el año 1956, en una conferencia en la de Dartmouth, en Estados Unidos, fue la primera vez que se habló de IA, pero no antes, en el año 1950, tenemos Alan Turing, que ya también había hecho como un coqueteo con el término de IA, pero él es uno de los padres con respecto a lo que es inteligencia artificial. En este caso fue John McCarthy el que se encargó de esto. Ahora bien, como tengo poco tiempo y no quiero que se me mueran ahí de hambre y demás, yo sé que están los bocadillos, pero tengo este poquito tiempo, yo lo que quiero es hacerles ver qué es y qué no es la IA en litigación. El maestro, uno de mis mentores, el doctor Sergio Hurtado, ya escribió una obra con respecto a esto, de hecho yo creo que es una de las que ganó la compañera, por ahí está, y aborda este tema, pero yo tal vez voy a explicarles algo, y lo primero es que no se sientan mal en utilizar IA, no es como que están pecando, ¿verdad? Todo bien, es bien que lo utilicen. La cosa es cómo se utiliza. Ese es el tema importante, porque el criterio profesional sigue siendo irrenunciable. Usted no le va a decir al colegio de abogados y la fiscalía o al juzgado notarial, ay, es que lo hizo el ChatGPT, lo hizo Gemini. No, o sea, va a ser Kendall, que eventualmente faltó utilizando algo que no corresponde. Y, por ejemplo, Rafa ya se ha encontrado resoluciones de personas juzgadoras que han estado utilizando IA, citando artículos del Código de Trabajo, alucinando que ni siquiera existen. O, por ejemplo, nos hemos encontrado casos donde ponen plazos de prescripción que no corresponden y nos dicen que la letra de cambio prescribe a los 3 años cuando prescribe a los 4 años. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Es una herramienta de apoyo, no un sustituto del abogado o de la abogada. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por más que ustedes que los van a sustituir y demás, a nosotros en la oficina, y yo sé que a muchos de ustedes les ha llegado, es que a mí el GPT me dijo tal cosa. Bueno, el GPT le puede haber dicho usted misa, pero en realidad eso no precisamente es lo que corresponde, porque nosotros cuando ganamos el título de abogados, también ganamos el título de depende. Depende. Depende de muchas cosas, hay muchas variables que nosotros tenemos por ahí. Luego, también tenemos que, en efecto, la IA nos ayuda a analizar grandes volúmenes de información de manera muy rápida.
pero no es del todo cierto. Yo hice un ejercicio con una resolución que la Comisión de Trabajador Independiente compartió a la presidencia también nos lo hizo llegar a nosotros, en la cual la Sala Constitucional determina sobre el tema de la retroactividad del cobro con los temas de Hacienda. Esa resolución es corta, en realidad son 53 páginas versus otras que son de 400, 200 páginas, y yo le dije, mira, y le hice el prompt tal cual como corresponde, analízame esto de tal forma y demás, y me generó un análisis terrible. Entonces, ahí está mi deber de leer. Yo no puedo dejar de leer. Yo tengo que seguir leyendo. Y un llamado de atención aquí, virtuales, presenciales y demás. Gente, tenemos problemas con la lectura. Abogados y abogadas, estamos teniendo problemas severos con la lectura, severos. Entonces, no podemos dejar de leer. Algo importante, la IA no razona, no piensen, ni tampoco es como que piensa, lo que hace es que predice. De una gran cantidad de cosas que pueden pasar, lo que le hace es que predice eventualmente lo que podría ser más probable que se dé o lo que tiene mayor cantidad de información. ¿Por qué es que nos sale la prescripción de 3 años? Porque resulta que en Perú, que hay gran cantidad de casos, es más, hasta hay memes de eso, de repente dice, cuando usted viene buscando la jurisprudencia de Costa Rica y se encuentra la de México, la de Perú. Eso nos pasa muchísimo, que uno dice, esta era, no, bueno, esta no corresponde. Bueno, es porque predice, porque hay mayor cantidad de información de esos países, y entonces, como Vivi bien lo mencionaba, es una herramienta y tenemos que analizar y revisar. Si nosotros no la revisamos, inclusive hasta nos agarran normas derogadas. Recuerden, esto yo tuve una reunión con la Dirección de Tecnología del Poder Judicial, para que ustedes sepan, ellos tienen ciertos parámetros de seguridad para ingresar a la consulta. Igual hay IA que puede ingresar y demás, pero muchas no, por esas, bueno, Vivi es la experta, pero esas cortinas de fuego que tiene no le permite ingresar porque piensan que es un robot y entonces le dicen, no, usted es un bot, usted es un robot y no puede ingresar. Entonces lo limita y agarra información y dice, mira, sí, en la resolución del año 2023, número tal, resolvió tal cosa y tal vez ni existe, porque no logró llegar. Entonces lo que hace es predecir. Y luego lo último es que requiere supervisión humana constante. No se confíen. Esto es un tema porque ya lo vamos a ver. En la estrategia de litigio nosotros tenemos que ver patrones de casos similares que ya hemos tenido porque nosotros somos los que hacemos la estrategia, no la hace la IA. Usted, hay algo que he estado aprendiendo yo con esta maestría que estoy viendo con la Universidad de Salamanca que se llama el impulso. El impulso es eso que usted le dice, mira, estoy bloqueado ya. ¿Me puedes decir cómo escribo un poema? Entonces, bueno, ya dice cómo escribo un poema, ¿verdad? ¿Cómo escribo una frase o cómo hago tal cosa? Bueno, eso se llama el impulso, como que le dé ese impulso o esa idea de algo y entonces usted ya empieza a razonar. Entonces yo lo que le diría es, si van a hacer una estrategia, sí, pídale el impulso, pero no le diga del todo que se la haga, porque recuerde que predice, entonces van a agarrar una estrategia genérica. Y usted también puede decirle que la delimite, pero tiene ciertos patrones. Luego también evalúen los riesgos procesales que hay en el caso de ustedes. Y algo que me encanta, de hecho yo lo hice y lo apliqué en la Universidad Fidelitas, ahí tengo a mi coordinador que me está evaluando también por acá, don Mauricio. Yo los he puesto a los chicos a que empiecen a hacer contrainterrogatorio contra la IA de manera oral, con la IA. Y le dan y va y viene, y entonces le responde, yo le digo, responda y le responde odioso cuando usted hace, y entonces hasta le responde de cierto tono y usted le pone el tono, entonces vale la pena que ustedes puedan hacer ensayos. Posteriormente estamos hablando con Leonardo de implementar en el taller de litigación oral en el cual el doctor Sergio y este servidor y don Jimmy vamos a estar trabajando, ya estamos desarrollándolo, va a estar ese tema de IA, de cómo interrogar, cómo utilizar las herramientas de IA para generar interrogatorio. Entonces, para que sepan, ahí ya estamos trabajando muy fuerte en eso. Luego también, sí, es un apoyo en la planificación de la teoría del caso, como decía Adri, ¿verdad? Y así es como uno lo ve de manera procesal y también le ayuda a ustedes a minimizar el tiempo. Voy bien con el tiempo, sí. ¿Vale? Muy bien, sí, no, eso por allá. Y la prueba. Esta es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Jairo, que es experto de la escuela de Girona, sabe cómo no han satanizado desde esa escuela, la IA, no la han satanizado. Lo que pasa es que dicen, no, es que usted tiene que razonarla. Y la manera es cómo le razona. Y todos los aspectos epistémicos, que es el término que se utiliza muchísimo, ¿verdad? El tema del razonamiento probatorio, de la epistemología y demás, para el tema de la prueba. Es interesante porque usted sí puede jugar un poco con la idea y le dice, mira, esta prueba tiene esto, ¿cuáles son las debilidades que tengo yo?
A mí me encanta eso, como que me dé escenarios. ¿Y qué pasa? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo lo ve usted? Entonces, nos puede ayudar a organizar la prueba, nos puede ayudar a hacer tablas. Inclusive, ahí que puse Fit Pitch, es un caso real. Ustedes pueden buscar esta página en Instagram, es de ropa deportiva. Yo le pedí que me dijera cuáles eran los vacíos que tenía la otra parte para yo poder saber cómo contestar a la prueba que me habían aportado. Vieras que me ayudó, al final del día nos dio la razón. No voy a decir cuál era la otra parte por un tema es pública la resolución, pero bueno, para no meterle ahí la polémica. Pero al final del día ganamos ese tema marcario. Recuerden que el impulso no es pecado en el tema de prueba, o sea, no se sientan mal, no es como que están robando y demás o que es derecho de autor. Hagan ver, y esto sí es un tema ético, si están utilizando IA. O sea, háganlo ver, porque ya se ha dado en Texas, se ha dado en Brasil, se ha dado en Inglaterra, distintos países, inclusive España sacó una nota, no me acuerdo qué, hicieron como un estudio internacional que habían detectado 600 casos sonados en los que se había utilizado IA de manera irregular. Entonces, en Texas el juez más bien le dijo, nunca más me vuelva a utilizar IA y dígame si está utilizando IA. Entonces, háganlo ver. Se pueden apoyar en preparación de interrogatorios. Yo les voy a decir, le he utilizado un montón de veces y me sigue fallando en saber que es una pregunta abierta, precisa, directa, sugestiva, tendenciosa. O sea, es complicado. Uno cuando está en audiencia, yo como que convierto un alter ego y me transformo, ¿verdad?, en audiencias y saco ahí el Patricia de fragmentados. Entonces, yo empiezo a oponerme, pero uno ya entiende más o menos dónde están, cuáles son los fallos en las preguntas según corresponda. Entonces, me llama muchísimo la atención que todavía a la IA le cuesta un poco identificar el tema de las preguntas. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen algunos temas de predicción y también recuerden que hay sesgos, errores de contexto y hay una sobreconfianza que se da con los abogados y abogadas con respecto a esto. Para ya casi ir concluyendo, el tema de la demanda de la contestación. Vean, yo soy anti-machotes, así me declaro así anti-machotes. Si pudiera hacerme una camiseta anti-machotes, me la hago. No me gustan los machotes. No, yo sé que para escrituras y demás, y que de repente que el proceso monitorio, como son tantos, esa maquila, yo lo sé, o sea, yo lo tengo clarísimo. Pero cuando usted en realidad es consciente, y yo no me imagino a Fede haciendo una querella montándose en un machote, o sea, Fede va a agarrar ese caso, se va a sentar y puede que tenga la base del escrito de cómo lo va a hacer y ahí monta la querella y entonces ahí por eso es el éxito de Fede porque estudia el caso de manera particular. Entonces, que les ayude por lo menos a decir cómo puede ser el esqueleto y demás, y hasta recuerden que hay normas procesales que ustedes les dicen en distintas materias de cómo hacerlo. De cómo hacerlo. Usted le dicen cómo hacerlo. Más el 35 el CPC le dice a usted, hágala así. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y uno también se puede poner un poquito creativo, ¿verdad? Pero le dice la base de cómo hacerlo. Entonces, le puede ayudar la estructura, en la coherencia, le puede ayudar hasta en la ortografía, en la sintaxis, porque nosotros fallamos en la sintaxis. De repente uno está escribiendo y disocia y uno, está, ¿verdad? Entonces, le puede ayudar a usted con el tema de que no disocie tanto. Y recuerden que no sustituye la fundamentación jurídica. Ética, para cerrar, que no podemos, es nuestra casa, no mencionar esto, hay que ser éticos, hay que ser transparentes con el uso de las herramientas, el tema de la confidencialidad de los clientes, no carguen información de los clientes a la libre, y si la van a cargar, díganle al cliente que la van a cargar. El cliente igual, usted dice, ¿y va a utilizar ella para mi caso? No, no, o sea, voy a utilizarla para ciertas cosas y demás, pero tranquilo, no se preocupe, porque de repente sale información del cliente y está mal. Entonces, tengamos en consideración esto y recordar lo de los riesgos de los sesgos algorítmicos. Por último, ya con esto concluyo, recuerden que la ventaja no es la IA, es saber utilizarla bien. El abogado más criterio jurídico más tecnología se potencia. Luego también recuerden que hay que estudiar nuevas competencias profesionales. Ya el Máster Leo está trabajando en esto para que tengan nuevas competencias de parte del colegio, cambiando una malla curricular un poco más moderna. El que no se adapta pierde competitividad. Mari lo acaba de mencionar, o sea, o nos adaptamos o nos adaptamos. Ya tenemos índice digital, hay proyectos para el protocolo virtual, hay mucho, o sea, ya todos estamos en una tendencia de tecnología, entonces tenemos que adaptarnos. Y la IA no reemplaza a abogados, reemplaza las rutinas, las maneras de cómo hacemos las cosas. Nada más, esto ya en la presentación les va a quedar, eso lo dejé como tiempo, estos son prompts, les van a llegar a ustedes cómo hacer un prompt para preguntar esto. Es un ejemplo de cómo hacer un prompt a la IA, de cómo analizar una prueba. Esta es una muy sencilla porque hay una manera de cómo dar ese comando, esa directriz, porque a veces uno dice, analice esto. No, usted tiene que darle todo el contexto, ponerle toda
Hay una técnica en la cual usted establece cuál es el rol, la manera que lo quiere hacer, la extensión en lo que lo quiere hacer, a qué va dirigido. O sea, es un aspecto que se tiene que hacer. Aquí yo les puse un ejemplo práctico de cómo se realiza para que ustedes lo puedan hacer, de análisis de prueba y también un prompt de, por ejemplo, analizar la demanda para encontrar debilidades y demás. Entonces ahí les va a servir muy básico, ¿verdad? O sea, es muy básico. De hecho, si no vive y me jala ahí, el mecate me dice, Kendall, esto le falta, ¿verdad? Entonces está muy básico para que ustedes nada más lo vean y lo revisen.